tiene promesa. Es honra a tu padre y a tu madre. Amén. Tiene una promesa para que tu vida sea alargada. Amén. Cuando hay palabras que tienen promesa, tenemos que preocuparnos en hacerlo para que recibamos esa promesa. Aquí hay una promesa, de bendición y felicidad. Pero es al revés. Las personas piensan que si leen el libro del Apocalipsis van a tener temor, amén, y se van a poner depresivos porque oyen las cosas que vienen, amén, pero es al revés. Es felicidad o gozo y bendición, amén. Pero también tenemos que guardarla, dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. So, tenemos que leer este libro, oír la palabra de este libro y guardar la palabra de este libro. Amén. Para recibir esta bendición del Señor. Y finalmente, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Y hoy en día no es tanto, como dijo un pastor, no es tanto el problema del pecado. Fue un predicador en inglés. Él dijo, we don't have a sin problem, we have a word problem. Amén. Él dijo, no tenemos un problema del pecado, tenemos un problema de palabra, pero de falta de palabra. Es que él decía, amén. Y por eso David escribió, tu palabra es, no sé si lo estoy diciendo bien en español, amén. Thy word I have hidden in my heart, that I may not sin against thee. Entonces dices, tu palabra es guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. Por eso necesitamos conocimiento. Amén. ¿Cuál es una de las mayores razones por qué no leemos este libro? Ya lo dice, tenemos temor, estamos intimidados o nos frustramos. Esa es una de las mayores, la frustración, porque no podemos entenderlo a veces y nos frustramos. Pero dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, no por un tiempo, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. De esta ley. La palabra del Señor, aleluya, es para que nosotros la entendamos. Los apóstoles le preguntaron, para que no digan, no, hermano, eso es la ley en el Antiguo Testamento. No, la ley de Dios, la ley de Jesús. Amén. Pablo dijo, yo no estoy bajo la ley, pero no estoy sin ley. No estoy sin ley, sino estoy bajo la ley de Cristo. Amén. Y también el Señor le dijo, los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿por qué le habla en parábolas? Y él le dijo, porque a ustedes ha sido revelado el conocimiento de los reinos de los cielos, pero a ellos no. Amén. So nosotros con el Espíritu Santo podemos entender esta palabra. Amén. Lo que se necesita es esfuerzo para poder entender esta palabra, porque no es un libro común. No que la palabra del Señor es común, pero hay algunos libros que son un poquito más fáciles de entender. Amén. Pero ningún libro es común. Amén. Hubo un hombre en la China, si tú crees que es, aleluya, loco que tenemos 6 meses en 2 capítulos, hubo un hombre de la China que no tenía Biblia porque era ilegal, amén, y tenía una página, Romanos capítulo 8, amén, y de esa página predicó por más de 5 años, de solo esa página, amén. La palabra de Dios, todo libro tiene muchas cosas profundas y debemos ponerle el esfuerzo, amén. El libro tiene 3 divisiones principales. Amén. Tiene 3 divisiones principales. El capítulo 1 es del pasado. Amén. El capítulo 1 habla del pasado. No el pasado en el tiempo que estamos viviendo. Amén. Sino en el pasado que el apóstol Juan recibió la revelación. Amén. So, en el capítulo 1
el Señor le habla de lo que pasó antes de esta revelación. El capítulo 2 y 3 es que hemos estudiado, amén, y habla del presente en ese tiempo. Era lo que estaba pasando en estas 7 iglesias, y el Señor, antes de darle la gran revelación a Juan, amén, del futuro, Él le da estos 7 mensajes para las 7 iglesias. Y después del capítulo 4 al 22 habla del futuro. Y aleluya, y aquí está en el capítulo 1, verso 19, no es que lo estamos inventando, dice, escribe las cosas que has visto, es el capítulo 1, lo que Juan vio, y las que son, amén, lo que estaba pasando en las 7 iglesias, y las que han de ser después de esta. Amén. Ese es el capítulo 4 al 22. Y nosotros nos enfocamos en el capítulo 2 y 3. Amén. Las cartas, todas 7 cartas tienen un formato. Amén. Voy a ir un poquito más rápido ahora. Amén. Pero lo podemos dividir en 6 partes. Amén. Puedes coger 6 highlighters o esos lápices de colores que usamos para marcar la Biblia. Puede tomar 6. Amén. Puede tomar 6 colores diferentes y puedes tomar cada carta y marcarla para clasificarla en estas 6 divisiones. Amén. El primero es dirigido al líder de la iglesia. Amén. Esa es la primera parte. Todo mensaje comienza dirigido al líder de la iglesia. La segunda parte es una introducción de Jesús. Muchas veces su introducción es relacionada con la iglesia para que ellos entiendan quién le está hablando. Amén. El Señor hace una declaración sobre la condición de la iglesia. Amén. A veces Él declara algo, después da otra parte y después vuelve a declarar otra cosa, pero Él hace declaración, buenas y malas. Amén. Puede ser que tengan buenos, tengan malos. Amén. ¿Cuántas iglesias no tienen nada malo? Amén. Pónganlo en la chat. ¿Cuántas no hicieron nada malo? ¿Y cuántas, aleluya, no tenían nada bueno? Amén. Y después la otra tenía malo y bueno. Amén. Voy a seguir. Ustedes lo ponen en la chat. ¿Cuántas iglesias no tenían nada malo? El Señor no les reclamó nada. ¿Y cuántas, aleluya, el Señor no dijo nada bueno sobre ella? Amén. Hay una declaración sobre la condición de la iglesia y después hay un veredicto por la condición de la iglesia. Después el Señor da mandamiento. Amén. El Señor da mandamiento a la iglesia y siempre hay una promesa. Amén. El Señor da una promesa. Amén. Si cumplen su mandamiento. Estas son así. Amén. 2 iglesias no tienen nada mal y una iglesia no tiene nada bien. Y las otras 4 tienen mal y bien. Amén. Good job. El Señor es bueno. Amén. Vamos a hacer un ejemplo con la primera iglesia. Dice en Efeso, amén, en el mensaje de Efeso, Apocalipsis, vamos a tomar la primera para ver cómo se aplica esto. Amén. Dice Apocalipsis 2:1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Amén. Esa es el dirigido al líder. Esta es la primera, aleluya, que vemos aquí. Esta primera es dirigido. Amén. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Esta es la introducción. Amén. O número 2, aquí. Amén. El laser. Número 2, aquí. Amén. Ahora seguimos. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo
y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso. Eso es una declaración sobre la condición de la iglesia. Es una declaración buena. Amén. Es algo bueno lo que el Señor acaba de decir aquí. Y él sigue y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Otra declaración buena. Pero dice ahora, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Es una declaración mala, una condición mala que habían dejado su primer amor. Amén. Ahora viene, aleluya, y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén. Es un mandamiento. Es la número 5 aquí. Y dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendario de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Es un veredicto por la condición de la iglesia. Tú estás haciendo mal y si no te arrepientes, va a pasar esto. Amén. Y el mandamiento es que se arrepientan. Amén. Y dice, pero tiene esto que aborrece las cosas de los nicoleístas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Ahí vemos que el Señor vuelve a la número 3, como le dije. Hay una declaración, después el Señor continúa y a veces vuelve para atrás a dar otras declaraciones. Aquí es una declaración buena. Amén. Que ellos no guardaban esta doctrina o odiaban esta doctrina, falsa doctrina. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un mandamiento, amados hermanos. Pensamos que es una sugerencia, pero no es una sugerencia. Cuando el Señor Jesús dice, ve, amén, es un mandamiento. Amén. Aquí pensamos, el que tiene oído, todos tenemos oído. Amén. Y todos podemos oír. Amén. Lo que el Espíritu no habla. Y si no lo tenemos, Dios no habla, no abre el entendimiento. Y cuando Él le da aquí este mandamiento, que oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Aquí está dando una promesa. Amén. ¿Cuál es la promesa? A comer del árbol de la vida. Amén. So, si lees cada mensaje, lo puedes clasificar. Y tú a lo mejor preguntas por qué es importante clasificarlo. Porque es el primer paso para entender lo que está pasando. Clasificar el mensaje. Amén. Así podemos entender, aleluya, cada versículo con más detalles. Amén. Algo que aparece en todos los mensajes es cuando el Señor dirige. Y a todo ello, Él lo dirige como ángel de la iglesia, que vienen a ser los pastores o líderes de las iglesias que el Señor está hablando. Amén. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Y si leemos en Hebreo capítulo 1, no vamos a ir allá, verso 13 y 14, amén, los ángeles son ministros, amén, los ángeles son ministros, mandados para ministrar a los que van a heredar la salvación. Y los pastores le llamamos ministros, pero la palabra ministro es servir. Ellos, aleluya, administran, sirven a aquellos que van a ser salvos. Amén. Son líderes, lo guían. Amén. Y aquí cuando la palabra ángeles es pastor. So, el Señor está hablando al pastor de las iglesias. Y los candeleros, amén, amén, los 7 candeleros son las iglesias. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 20 nos dice,
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Amén. Las 7 estrellas están en su diestra. ¿Qué significa eso? Amén. Que el poder de nuestro pastor viene de Dios, porque el Señor lo tiene en su mano de poder, que es la mano derecha, la diestra. Amén. So el Señor tiene a los pastores en su poder. El poder que ellos tienen para su liderazgo viene de Dios, no de ellos. Amén. Y dice, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y estudiamos esto en más profundidad para que no haya, aleluya, duda, pero sabemos que los ángeles representan los líderes o los pastores de la iglesia, y los candeleros representan la iglesia. Esto es muy importante porque sale en todos los mensajes. Amén. Ahora vamos a ir al mensaje de Efeso. Amén. Vamos a ir al mensaje de Efeso. Dice, en el nombre poderoso de Jesús, dice, aleluya, la iglesia que había dejado su primer amor. Amén. Efeso, aquí está un mapa. Amén. Es la iglesia que estaba más cerca de Juan. Juan estaba en esta isla que ven aquí de Patmos. Amén. Y el mensaje fue mandado a Efeso. Amén. Efeso era una ciudad muy rica. Amén. Muy rica. Conocida mayormente por el templo de Diana. Amén. El templo de Diana era un sitio perverso de idolatría. Podemos leer en el libro de los Hechos, amén, como le agolpearon a Pablo, amén, y se levantaron contra Pablo porque ellos no querían que Pablo se metiera con sus dioses ni con su negocio, porque era una ciudad rica y venían turistas de todos los lados y compraban todo tipo de dioses de mentira, dioses falsos, para hacer muchas cosas. Amén. Había prostitución dentro del templo, era parte del sacrificio que se hacía. Amén. Y era una ciudad conocida a nivel mundial. Amén. El principio de la iglesia de Efeso lo puede leer en Hechos 19. Amén. Que fue uno de los viajes ministerial del apóstol Pablo. Amén. Pablo predica en Efeso por más de 2 años y hace muchos milagros. Las personas se convierten y dejan sus ídolos. Esto afecta el negocio de algunos. Amén. Sobre todo, amén, la iglesia es perseguida, pero sobre todo la iglesia en Efeso es establecida. Amén. Y ahora vamos a ver lo que nos dice este mensaje bien breve. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Amén. Vamos a leerlo. Yo quiero que tú te grabes esto en la mente para cuando tú leas este libro, tú lo leas como ya tienes la revelación de Dios. Amén. Lo puedes leer, aunque sea el capítulo 2 y el capítulo 3. Amén. Y entenderlo. Amén. Dice aquí, escríbele al pastor o al líder de la iglesia en Efeso. Amén. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Amén. El Señor, Él le dice, yo soy tu poder. Amén. Te tengo en mi mano derecha, mi mano de poder. Amén. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oros. Amén. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Jesús. ¿Qué significa los candeleros? Amén. Las 7 iglesias. Él anda en medio de la iglesia. ¿Quién se mueve en la iglesia? El Espíritu de Dios. Él dice, yo soy el que me muevo en la iglesia. Amén. So él se introduce
de esta manera y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Amén. So, ¿qué tenía esta iglesia? Tenían obra y arduo trabajo, trabajaban duro, sin parar. Amén. Y tenían paciencia. La palabra paciencia aquí era esperar en el Señor. No es la paciencia de que, oh, si alguien me hace algo malo, voy a tener paciencia, sino que ellos esperaban firme. Amén. Ellos esperaban firme en el Señor. Amén. Y en medio de todos estos ídolos, ellos no volvían, amén, a esa vida. Amén. Porque ellos no son como si te toman a ti y te ponen en Efeso. Tú dices, oh, no, yo no me voy a adorar a esos Dios. Pero la mayoría de los que servían en Efeso habían salido de esa doctrina. Amén. Y a veces es más fácil, amén, caer en la cosa que hacíamos antes si no tenemos cuidado. Pero esta iglesia no volvía a adorar a esos dioses. Y decía, y que no puede soportar a los malos. Había mucha maldad en la ciudad, ellos no toleraban la maldad. Amén. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenían discernimiento, podían discernir quién era de Dios y quién no era de Dios. Amén. So tenían obra, trabajo, paciencia, que es faithfulness, viene siendo más como fe. Amén. Y tenían discernimiento. Amén. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Amén. Sufrieron porque vivían en una ciudad de ídolos. Amén. Y has tenido paciencia. Ahí viene la paciencia de nuevo. Han perseverado en la tribulación. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Amén. Aquí viene algo muy importante. Por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Ahora, bien interesante, dice que han trabajado arduamente por amor de mi nombre. Había un amor en ellos, pero el Señor dice que habían dejado su primer amor. Esto no es una contradicción. Amén. El problema en Efeso, y que puede pasar muchas veces hoy en día, es que ellos amaban la doctrina, amaban el ministerio. Amén. Pero el amor a Dios, el puro amor a Dios, amén, que debe ser en nosotros sobre todo, lo habían perdido. Amén. Y esto es un, aleluya, aviso a nosotros. Amén. Porque podemos, aleluya, involucrarnos tanto en el ministerio y en la organización o en esto y trabajar sin parar y queremos alcanzar al mundo entero. Amén. Pero en hacer esto puede salir el amor de ti. Amén. Me acuerdo al hermano Rudy que ya partió. Amén. Pero me acuerdo una vez que él vino de Colorado y nos estaba dando abrazos y decía, wow, yo extraño porque allá en la iglesia no dan abrazos. No sé si se lo contó a otro. Amén. Pero hay iglesias que hay mucho enfoque en el ministerio y en hacer esto y en llevar prédica y estudio bíblico, pero el amor al Señor, el amor los unos con los otros, a veces lo perdemos y muchas veces lo más esencial. Amén. Porque el Señor aquí le reclama a ellos. Amén. Ellos tenían muchas cosas, pero el Señor le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. A lo mejor tú lo ves como nada. Wow, pero mira qué requisito, mira qué lista más grande. Eso del primer amor, eso es algo pequeño. Amén. Pero mira cómo dice el Señor. Porque el primer amor es lo más importante. Amén. Nada me sale, nada me vale que vaya a todos los países del mundo, que sea partícipe en que se establezcan 50 iglesias, amén, llenar un estadio, amén,
¿Qué dice Pablo? Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Qué dice? Si me falta el amor, amén. Si me falta el amor, nada de eso sirve, amén. Porque a veces nos enfocamos, amén. Es bueno, todo eso es bueno, amén. Pero lo más importante siempre era el amor, amén. So, ellos tenían todo este requisito y mira cómo dice el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. No, sabemos que el Señor advierte. ¿Cómo le dijo a la Odisea? Le dijo, aleluya, si no te vomitaré de mi boca. En el futuro te vomitaré. Aquí no es para que no caigan. Ya ellos habían caído. Entonces el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. La candelero representa a la iglesia. Amén. Quitaré tu iglesia de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. So, por dejar su primer amor, amén, por dejar su primer amor, ellos habían caído. No, amados hermanos y hermanas, no que habían cometido un error, no que estaban al punto de caer, ellos habían caído, estaban en pecado. Lo único que tú puedes arrepentirte es del pecado. Ellos estaban en pecado por dejar su primer amor. El primer amor, ¿qué nos enseña la iglesia de Efeso? Este mensaje para nuestra vida. Vamos a aplicarlo ahora. ¿Cuál es lo más importante de este mensaje? Amén. Por eso leemos Primera de Corintios capítulo 13. Podemos hacer todas estas cosas y da tu cuerpo para que sea quemado, pero no tiene el amor. Nada es. Amén. Llegamos a ser como símbolos que retiñen. Amén. Solo hacemos bullas. Amén. Pero el amor es lo esencial. Y ese es el mensaje resumido. Si lo puedo resumir, el mensaje a la iglesia de Efeso es: no importa si tiene una lista de qué maravilloso tú eres, o orando y en la palabra y en el ministerio, y cuánto ha evangelizado y cuánto ha bautizado. Amén. Todo eso es muy bueno, pero sobre todo el amor. Número uno, el amor ¿a quién? Número uno, el amor ¿a quién? Todos los mandamientos se resumen en dos. Amén. Número uno, ama a tu Dios. Amén. Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. El otro, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor. Eso se resume todo. Si me falta el amor al prójimo y me falta el amor a Dios, amén, estoy perdido, aunque tenga una lista y sea conocido. Amén. Entonces es el mensaje a la iglesia de Efeso y termina diciendo, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Le dice, aleluya, leímos que poco, amén, se sabe de los nicolaitas, amén, pero en resumida cuenta, la creencia nicoleíta, amén, es una creencia de que ellos piensan que como ya no estábamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, puede pecar deliberadamente puedes pecar. Y tú le pides perdón al Señor y va y peca, y hay doctrinas, amén, que han tomado esa costumbre, amén, por la semana todo lo que tú quieras, y en aquel día ve, arrepiéntate y empieza de nuevo, amén. Pero eso viene siendo la doctrina nicoleíta. Y es una doctrina que está activa hoy en día. Es una doctrina, aleluya, que dice, tú puedes pecar. La sangre de Cristo te limpia. Amén. Pero no, tenemos que acordarnos que nos dice el libro de Hebreos, que si seguimos, estamos crucificando cada día al Señor. Amén. De nuevo, día tras día lo estamos crucificando. Estamos manchando su sangre. Amén. Esa es la doctrina nicoleíta. Amén. Y termina el libro, el mensaje, dice, el que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. So, para vivir para siempre, para tener vida eterna, tú y yo tenemos que comer del árbol de la vida. Amén. Esto fue una revelación que el Señor nos dio. Hicimos un estudio entero del árbol de la vida. Amén. Y para tú y yo ser salvos, tú y yo tenemos que comer del árbol de la vida. Amén. So, el que venciera le daré comer del árbol de la vida. Aquí habla de la salvación. ¿Por qué? En Génesis capítulo 2, verso 16 en adelante dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Y hay un error que cometen muchas personas, piensan que son dos árboles que eran prohibidos. Pero el árbol de la vida no es prohibido, porque el hombre no había caído. El hombre tenía vida, era inmortal, tenía la inmortalidad. Amén. El Señor no se la había quitado. Y al comer del árbol del fruto de la vida, aleluya, no hacía nada. Amén. Por eso aquí, mira cómo dice de todo árbol, ¿verdad? Hermana Clara dice de todo árbol, no dice no de todos árboles, dice de todos árboles, y solo pone una excepción. Ellos podían comer del árbol de la vida. Ahora mira, esto es muy importante, mira qué sabio es Satanás. ¿Por qué no le dijo, ve y come del árbol de la vida? El árbol de la vida era bien atractivo también. Porque en el comer del árbol de la vida no había, aleluya, pecado. Amén. Y era seguro mucho más atractivo que el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Pero Satanás, siendo mentiroso, lo hace. Amén. Convence a Eva que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. So ellos comen de este árbol. Amén. Y ahora sí vamos a Génesis capítulo 3, verso 22. El Señor dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no halague su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Sí, no había problema. ¿Por qué? Porque ellos tenían inmortalidad. Cuando el hombre cae, aleluya, el hombre pierde su inmortalidad. Cuando el Señor le dice, el día que coma ciertamente morirá, el Señor le está diciendo, no es una muerte del cuerpo de una vez, sino es perder su inmortalidad. Por eso el Señor empieza a repartir, amén, castigos, empezando por la serpiente, después Satanás, después la mujer, y termina con el hombre. Y le da al hombre dos castigos, pero el último es la muerte. Dice, porque del polvo de la tierra fuiste sacado, por el polvo que eres, y al polvo volverás. Amén. El Señor declara, ahora vas a morir. Amén. ¿Y tú crees que el Señor lo hizo por maldad? No. El Señor lo hizo por misericordia. Movió el árbol de la vida por misericordia. Porque si él lo había dejado en el huerto, amén, al hombre, y el hombre comida, el hombre iba a tener eternidad en el pecado. Amén. So el Señor, aleluya, saca al hombre del huerto, protege el árbol y hace un sacrificio como señal, mata a un animal inocente y toma y cubre el pecado del hombre. Y es una señal. Y en aquel día, amén, el Señor Jesús iba a venir a morir por nosotros, amén, a morir por nosotros, amén, y darnos la oportunidad de un día poder comer de este árbol. Amén. ¿Y dónde está este árbol?
Amén. Perdón, dice en Génesis 23, dice, y los sacó Jehová del huerto de Edén para que los labraran la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El Señor lo único que le interesaba del huerto cuando sacó al hombre el árbol de la vida. Y si la gente dice, oh, Dios no existe, es una mentira, ¿por qué no hemos encontrado el árbol de la vida? Porque hubo un tiempo que el Señor se lo llevó, amén, para ponerlo en la nueva Jerusalén. Amén. Apocalipsis capítulo 22, verso 2 dice, en el medio de la calle de la ciudad, la nueva Jerusalén, la prometida tierra para nosotros. Dice, en el medio de la calle de la ciudad y aún y otro lado del río, en el medio de la calle y aún y otro lado del río, amén, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿La sanidad de qué? Del pecado. Amén. La sanidad y la enfermedad viene siendo el pecado. Este árbol de la vida es necesario que tú y yo comamos en aquel día. Amén. Para que podamos ser salvos, para que podamos vivir para siempre. Aleluya. Aleluya. Yo sé que hoy no cubrí, aleluya, porque tampoco no quiero ser muy rápido, aleluya. Pero aleluya. Va a llegar un día, amado hermano, si tenemos dolores, tristezas y todo eso. Dice la palabra de Dios, 1 de Corintios, capítulo 15. Amén. Que en aquel día, este cuerpo mortal se revestirá con inmortalidad. ¿Dónde está tu puño, muerte? La muerte no va a poder dar la puya, aleluya. No sé si es que está en español, pero en inglés dice the sting, aleluya. Si alguien lo sabe diferente en español, lo puede poner. The sting, aleluya, esa puya de la muerte que causa dolor por Adán, aleluya, y Eva desobedecer. Aleluya, pero yo no estoy culpando a Adán. Aleluya. Tú y yo a lo mejor habíamos hecho lo mismo. Aleluya. Mucha gente dice, oh, si yo hubiese sido Adán, no lo había hecho. Aleluya. Yo no sé. Pero por el hombre desobedecer a Dios, entró la muerte. Aleluya. Pero ha venido el segundo Adán, que es Jesús. Porque por un hombre entró la muerte, pero por el otro entró la vida eterna. Aleluya. Y esa muerte que hoy causa dolor. ¿Qué dolor sentimos cuando alguien que amamos se muere? Amén. Qué dolor con todos los niños en el mundo. Y la gente dice, si Dios es bueno, ¿por qué pasan todas estas cosas? Yo no sé. Aleluya. A lo mejor un día Dios nos lo va a enseñar porque ahora solo vemos en parte, pero en un día veremos claro, cara a cara, como debemos de ver. Pero yo lo que sé que un día este cuerpo se va a cubrir con inmortalidad y que la muerte no va a poder causar dolor. Y la muerte y el Hades serán echados al lago del fuego. La última que es echado al lago del fuego es la muerte. Aleluya. Y por eso es importante, amén, que comamos del árbol de la vida. Porque el árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, amén, restaura nuestra inmortalidad para que un día reinemos con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. So, cuando estudiamos el libro de Efesios, estudiamos, aleluya, el mensaje. Amén. Estudiamos la doctrina de los nicolaitas que hablan el verso 6. Amén. Y estudiamos el árbol
de la vida que habla en el verso 7. Y es muy importante que tú y yo, amén, comamos de ese árbol en aquel día. Aleluya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Venciendo. El Señor dice, al que venciere, amén, le daré de comer del fruto del árbol de la vida. Amén. So, hoy en día hemos entendido la introducción del libro del Apocalipsis. Amén. Y hemos entendido el mensaje a la iglesia de Efeso. Si alguien te dice, dame un resumen, ¿cuál es el significado del mensaje a la iglesia en Efeso? Amén. No importa todo, nada lo que yo hago, si no tengo el amor a Cristo, amén, y el amor a mi prójimo. El amor es lo más importante. Amén. Amén, eso es lo más importante y eso es lo que nos deja saber el mensaje a Efeso. Amén. No que orar, evangelizar, amén, contribuir para que iglesias sean abiertas. Todo esto es bueno, ser, honrar a nuestra congregación, honrar el lugar, todo eso es muy bueno. Pero sobre todo el amor a Cristo, amén, y el amor a nuestro prójimo, amén. Pero sobre todo nuestro primer amor, que es el amor que le tenemos a Dios. Amén. Y vamos a procurarnos a comer de ese árbol de la vida para que en aquel día, aleluya, podamos vivir una vida eterna. Amén. La semana que viene vamos a continuar en el mensaje a Esmirna. Amén. Y aleluya. Creo que la semana que viene la podemos terminar todo, amén, con la ayuda de Dios, amén, pero vamos a hacer lo más posible porque el propósito es que tengamos un buen entendimiento. Si alguien no entiende, aleluya, algo del mensaje del libro del mensaje de Efeso, déjennos saber, amén, y lo podemos explicar para que aprendamos. Amén. Estos versículos, estos estudios no son para que lo oigamos y después se nos olvide. No vas a poder retener todo. Amén. Pero retén lo más importante que hemos estudiado. Amén. La paz de Cristo a todos, con nosotros nuestro pastor.